En Radio Portales, 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl presentamos... Vamos, somos chilenos. Una mirada optimista de esperanza y solidaridad. Vamos, somos chilenos. Bienvenidos. Bueno, como todos los sábados, transmitiendo al aire desde la Plaza Aníbal Pinto. Hoy día está terminando el mes de junio. 11 grados en Valparaíso. Lindo el día. Y les voy a contar a nuestros queridos editores se puede decir una exposición a la cual tienen que ir, imperdible, sobre Valparaíso, que va a estar en el Palacio Vergara. Y me encontré acá con el fotógrafo, Marcelo Con. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Marcelo, es... Bien, quiero partir de lo macro. O sea, quiero partir un poco preguntándote de la expo, después también de la experiencia, de las fotografías, pero... ¿Qué tiene Valparaíso en particular? Que sea llamativo para encontrarlo, para verlo. Porque la exposición Valparaíso Íntimo, de algún modo, hace alguna invitación. ¿Qué es lo que encontraste en Valparaíso? Mira, todo esto de la exposición partió porque aproximadamente con el cambio de siglo y con el cambio de milenio, en esa época me tocó venir mucho a Valparaíso por circunstancias. Y al entrar a Valparaíso por Avenida Alemania, etcétera, me encontré con algo que me pasó que me removió. Me removió y yo expresarlo verbalmente me cuesta mucho. Y para eso están mis imágenes. Lo expreso en las imágenes. Que tiene que ver con una cierta relación con la descripción que hace el gitano en su canción Valparaíso, de la lluvia, las escaleras, los cerros, los habitantes, y me enamoré del lugar. Y yo vengo de la fotografía publicitaria. Nosotros trabajamos con equipos súper sofisticados, en esa época eran análogas, unas cámaras enormes, etcétera. Y justo me agarró en la transición a lo digital, en donde podía estar con una cámara similar al formato 35 milímetros. Perfecto. Que es mucho más transportable. Y ahí empecé a tomar fotos de Valparaíso. Y hasta que encontré como el lenguaje que necesitaba para ponerlo en estas fotos, y que tiene que ver con las condiciones de luz que iban a ser ideales para la óptica y después la postproducción que la hago en Photoshop. Y me pasó eso, que de repente me encontré con imágenes que me producían la evocación que me produce Valparaíso. O sea, la gente que si hoy día, de martes a domingo, al Palacio de Vergara, va a salir como... No, te lo pregunto a ti mejor, no quiero deducirlo. ¿Cómo sale la gente de ahí? Sobre todo los que son de Valparaíso. Mira, la exposición tiene apenas una semana. ¿Ya? El próximo fin de semana yo voy a hacer una visita guiada, es decir, voy a ir ahí el sábado 5 a las 12 del día. O sea, tienen una semana de calendario desde ahora. Claro. Súper. Y voy a hacer una visita guiada en donde voy a contar un poco cómo hice las fotos, pero básicamente, mira, te voy a decir lo siguiente. Hay muchas fotos que yo no me acuerdo de dónde las tomé. Ya. O sea, tú me decís, y ahora explícame cómo fue el recorrido. Si las hice hace 25 años atrás. Pero yo hice estas fotos hace 25 años atrás. Pero Marcelo, está viendo tu currículum y has estado también exponiendo en otros países, me digo en Colombia. No, en Ecuador. Perdón, en Ecuador. En Cuenca, ¿no? Sí. Entonces, una trayectoria de años y montas y que quizás vuelva a lo mismo. ¿Por qué Valparaíso? ¿Qué te dijo, hagamos el proyecto acá? A ver,
yo, como te expliqué, el año 2000 en adelante comencé a hacer fotos acá en Valparaíso. Después volví el 2015, el 2016, volví, que me faltaban imágenes. Pero ya tenía la mecánica de cómo tenía que hacer estas fotos. Ahora, estas fotos, como están hechas, tienen una conexión muy importante con, yo te diría, la capacidad de reflexionar. Ya. Mira, yo en que te voy a dejar un catálogo. Súper. ¿Ya? Este catálogo, yo puse lo siguiente. Lo puedo leer, obvio. ¿no? Tras un prolongado deambular por los cerros y escaleras de Valparaíso, conecté en un tipo de mirada. Me aparecieron relaciones, rincones y también espacios más abiertos. Pasó tiempo hasta que pude vincular esto que veía en los espacios de Valparaíso a la relación de sus habitantes con ellos mismos, con los otros y con el entorno. Apareció este movimiento de mi atención hacia mi persona, hacia mi interior, hacia mi intimidad. Siento que es producto de la fuerza de este colorido deslavado en las imágenes. Es el potente llamado que ejerce sobre mí esta ciudad, Valparaíso. Me aleja de la inmediatez y la superficialidad. Cultivar la intimidad tiene otro tiempo. La contemplación de estas fotos es una invitación a entrar a un mundo interno donde se hace posible la intimidad. Uy, Marcelo, estaba reflexionando un poco en eso que leías, y me pasa un poco que cuando uno habla de Valparaíso, mucha gente de afuera debe pensar que no, es Cerro Alegre, Concepción, cárcel y todo muy colorido, pero hay otros cerros que tienen otra historia, otros colores, otra forma. Hay una cosa del el romanticismo del Valparaíso, y otra también es estar en todos los cerros. Y los 42, según yo, no son un todo, sino son muy, muy diferentes entre sí. ¿Cómo lo viste cuando ibas fotografiando los cerros? Yo no seleccioné por cerros donde iba a fotografiar. Yo seleccioné por lo que me pasaba. Ya. Ya, entonces, y además por donde yo circulaba. Yo no puedo circular por todo Valparaíso. Por ejemplo, yo circulaba por una salida que hay desde el Cerro Alegre Ya. al Camino de la Pólvora, Ya, perfecto. que era entre medio de poblaciones que estaban con hoyos, que siempre había un viejo que los estaba tapando con una pala y que después lo hacían ellos mismos, que era para sacar unas lucas. Y en el lugar es peludo, ¿ya? Pero pasábamos por ahí, pasábamos piola. Así que yo de cada cerro en específico, yo no soy como del National Geographic, que ellos se hubieran documentado sobre los cerros, etcétera. Entonces te cambio la pregunta. Si ibas a los cerros buscando las sensaciones antes de fotografiar, o sea, transmitir emociones a través de la fotografía, ¿cuál fue el lugar que más te marcó? ¿O alguno que nunca se te olvidó? Mira, yo tengo una foto que no la presenté en esta muestra, porque más adelante, en diciembre, voy a preparar la continuación de esta muestra en el plano cultural. Perfecto. ¿Ya? Pero ahí hay una foto. ¿Dónde está? Mira. Perfecto. ¿Ya? Ahora, esa foto, esto está en Templeman.
Perfecto. Esta casa está en Templeman. Yo no sabía, no tenía idea. Y ya no existe así, como tú la ves. Pero yo vi esa casa y dije, no puede ser esta casa. O sea, porque como tú la ves, había gente viviendo ahí. O sea, la casa está entera desarmada y, sin embargo, tenía vida. Pero en ese sentido me pasa que siempre la gente habla del Valparaíso de antes y cosas así, y las fotografías igual se ve un Valparaíso bien crudo, bien venido a menos, por decirlo de una manera, casa como la que me gustaste decir, casi destruida. Entonces, ¿cómo ves esto de mezclar la realidad de Valparaíso con la nostalgia que trae? Bueno, yo sumo a la nostalgia. Mis fotos tienen más que ver con la nostalgia de Valparaíso que con la realidad. Yo no soy un fotógrafo de reportajes. Yo no hice un reportaje sobre Valparaíso. O sea, yo a estas alturas de mi vida, de mi trabajo profesional, estoy preocupado estoy ocupado, más bien dicho, en que, por ejemplo, en Valparaíso, yo noto esto de la nostalgia, y lo que tienen estas emociones es que de alguna manera uno se va para adentro. ¿Ya? Y yo siento que hoy en día, con las redes sociales, estamos perdiendo la capacidad de reflexionar y de poder contactarnos con nosotros. Es decir, en mucha gente joven que se hace su selfie y busca su reconocimiento en su imagen. Así, tal cual. No en quiénes son. Pero, y a Valparaíso le pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque la gente viene y le toma fotos a Valparaíso en los sectores espectaculares, pero se ve que cada vez que se incendia más, que está como bien venida menos. O sea, es que, bueno, Valparaíso tiene una historia en donde en el siglo XIX era la ciudad más importante de Chile. Y hoy día muy lejos de serlo. ¿Ah? Hoy día muy lejos de serlo. Por eso, hoy día está muy lejos de serlo. Entonces, algo pasó en esto que se desarmó esta ciudad. Mira, yo me acuerdo una vez que yo vine cuando estaban privatizando los puertos. ¿Ya? Ya, te estoy hablando de la época de la dictadura. Y que yo estaba tomando una foto a la refinería de Concón y ¡pum!, nos tomaron presos y terminé en la cárcel, en la comisaría de Viña del Mar. ¿Ya? Y ahí me encontré con un gallo que eran estibadores que lo habían tomado presos porque estaban haciendo graffiti contra... Bueno, pero con la privatización del movimiento portuario ya se digamos, se destruyó una gran parte de la actividad propia de Valparaíso. O sea, eran recursos que quedaban en Valparaíso porque el puerto operaba. Oye, Marcelo, esta pregunta es bien difícil, pero si una persona que no es de acá, de otra parte, nunca ha pisado Chile, te pregunta, ¿y cómo es Valparaíso? ¿Cómo lo describirías tú, en tus propias palabras? Bueno, justamente el curador de la muestra, Ernesto Muñoz, él hace una cosa muy descriptiva de esta decadencia que pasó con Valparaíso. Es decir, cómo de ser el puerto principal del Pacífico, en esta, o sea, digamos en las costas americanas, se fue desarmando. O sea, acá se instalaron ingleses, se instalaron italianos, yugoslavos, se creó una industria. O sea, habían empresarios e industriales en la quinta región y de eso ya no queda nada. Entonces, lo que queda es un poco este sentido que tiene Valparaíso, que es como una cascarita nomás. ¿Ya? Sí, no. Ahora, a mí personalmente como fotógrafo, son imágenes súper atrayentes. Oye, pero, ¿has pasado de todos los lugares que fotografiaste, has pasado de vuelta por alguno? ¿Cómo ha cambiado en 20 años? O sea,
hay espacios que han desaparecido. Pero no ha vuelto a pasar. A hacer esos recorridos que hacía. Pero ni caminando. lejos, algo así. ¿Ah? O por último, Es que- en el centro de Valparaíso. Cuando, Claro, si pero es tenías que- harto, ¿cómo ha es que cambiado? El centro de Valparaíso, el 2019, con el estallido, todo el centro, todo el plano de Valparaíso sufrió mucho. Entonces, claro, se ha ido recuperando, pero todavía hay sectores que parecen Yugoslavia en la guerra civil. O sea, ¿me entendí? No fue una cuestión de una guerra civil, sino que fue las protestas. Entonces, claro, hay sectores de Valparaíso que son muy bravos. Y en su historia también. Pero, Marcelo, en ese sentido, sí, también una persona que no es de acá te pregunta, ¿y cómo son los porteños? No la ciudad de Valparaíso, sino cómo son los porteños. Porque el hecho de estar con la cámara, pasearse, igual de algún modo te hace interactuar con la gente. Entonces, ¿cómo es un porteño? Mira, lo que pasa es que yo tengo amigos acá. Ya. O sea, yo cuando empecé a venir acá era porque un amigo mío se vino a vivir acá y él se relacionó con más gente y bueno, éramos parte de una patota. Ya. Entonces, claro, los porteños a mí me encantaban. O sea, era gente que nos divertíamos mucho. Salíamos a carretear mucho. Pero cuando andabas tomando fotografías, ¿no se te acercaba la gente a preguntar? No. ¿O te miraba más de lejos? No, ni siquiera. Es que yo soy súper discreto. Una vez me pasó que, por ejemplo, era la puesta de luna. O sea, estaba saliendo la luna y todavía quedaba algo de luz y yo estaba tomando fotos y había otro fotógrafo al lado mío. Que esto es una cosa loquísima que me pasó. Y vi que tenía un 500, un lente más grande que los que yo tenía. Y se lo pedí prestado. Tuve la audacia de pedírselo prestado. Y este tipo me dice, maestro, para usted, para Marcelo Con, lo que quiera. Y dije, ¿cómo me conoce este weón? O sea, yo pienso que yo soy mucho más discreto. Y no, hubo un reconocimiento así que me dejó sorprendido. Y que, o sea, y tuvimos toda una relación con este otro cabro. Oye, qué llamativo eso, así como pedirlo en Valparaíso y que lo reconozcan. Sí. Oye, Marcelo, y en todo lo que estuviste fotografiando Valparaíso, el título de Patrimonio de la Humanidad, ¿qué te hace ruido, se lo merece? ¿Debería ser un llamado a atención al gobierno de Chile? Como de que hay que cuidarlo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, cuando iba a ser declarado Patrimonio de la Humanidad, yo en esa época hacía clases de fotografía publicitaria en la... no me acuerdo si... Diego Portales, creo. En la Diego Portales o en el Instituto Arco, no me acuerdo en cuál de los... Pero la cosa es que vinimos con todo el curso. Y acá hubo una persona de la municipalidad que nos explicó lo que estaban haciendo, etcétera. Y nos decía que iban a limpiar de carteles todas las calles, etcétera. Pero cuando lo haces desde una secretaría, limpias todos los carteles y se te olvida que hay carteles que son patrimoniales. Ya habían carteles de los años 50, de los años 30. Esos carteles no los puedes sacar porque es lo que le confiere, es la historia de esta ciudad. Entonces tú la vas a declarar patrimonio, esas cosas las tienes que conservar. Entonces, todo esto que se hizo en torno al patrimonio de la humanidad fue de la cáscara nomás. O sea, sí, todo muy de oficina, de poco pasearse en terreno. Sí, se hicieron, se pintaron casas, etcétera, pero no se te olvide que las personas acá son pobres, o sea, pintar la casa es un esfuerzo y no hubo apoyo ni municipal ni estatal a las mejoras que se tenían que hacer.
personas tenían que, si no, les pasaban parte. O sea, ¿te pasaba un poco que el concepto de Valparaíso en Santiago es una mezcla, o sea, se romantiza mucho y se piensa de una forma, pero que recorrer Valparaíso O sea... es una realidad que te choca distinto, o sea, completamente diferente? Claro, pero mira, yo una vez conocí un cineasta chileno que trabajaba en Brasil, Ya. el Durán. El Durán estaba haciendo una película en ese minuto y me dijo que le había costado encontrar la favela para hacer la película porque no quería esta cosa pintoresca que tiene Valparaíso. Ya. ¿Ya? Porque él quería una cuestión más cruda. O sea, porque Valparaíso salva por eso. O sea, los pitucos te dicen, ay, Valparaíso, qué pintoresco. ¿No es cierto? Qué pintoresco. Pero eso es no estar sensible a el drama de la pobreza de Valparaíso. Sí, no, en Santiago, según yo, lo asocian con colores, con Cerro Alegre y con malos olores. Y eso es Valparaíso, un santiaguino promedio. Sí. Sí, y quizás se pierde mucho la historia también de la ciudad. Pero mira, a mí una de las cosas que me pasó es que yo encontré acá vida de barrio. Sí, definitivamente. Claro, o sea... Y como que cada cerro es un propio... Sí, sí, cada mira. cerro tiene su propio centro, su propia historia, de una forma distinta de vivir la ciudad. Eso es vida de barrio. Oye, sí, una foto que estamos viendo acá que describe muy bien la vida de barrio Claro, porteña. pero te cuento una cosa. Yo de chico, en la década del 60, ¿Ya? me acuerdo de las viejas barriendo las hojitas y prendiéndole fuego y... O sea, es algo que tiene que ver con como una forma de antaño, así, y acá todavía se mantienen esas costumbres. Entonces, la invitación ahora para que la gente vaya al Palacio de Vergara, sobre todo la gente de Valparaíso, ¿cómo crees que lo va a encontrar o va a salir en términos emocionales una persona que tengas, no sé, 40 o no sé, 30, que llevarlo 20 años atrás? Bueno, esa es la invitación justamente. Es ir a establecer una relación en la mirada con las obras que están presentadas ahí. ¿Qué me pasa cuando veo esto? Uy, Marcelo, una pregunta que me llegó recién por WhatsApp y que me gustaría hacértela, que es... ¿qué características cree que tiene el puerto que atrae, que causa emoción, a pesar que si uno lo ve desde afuera está cayéndose a pedazos? O sea, una ciudad que literal se cae a pedazos, me encendía, los ascensores no funcionan, pero algo atrae. ¿Qué características tiene? Está difícil. Mira, es que hay algo que tiene que ver con algo que ya no está. Ya. Que por eso es que yo digo que conecta tan bien con la nostalgia, con la tristeza, porque la tristeza se gatilla cuando yo tengo una pérdida con lo que me rodea, o sea, porque nosotros interactuamos en un medio. Cuando hay una pérdida en ese medio, se gatilla la tristeza, que es la emoción que me trae a mí, a lo más profundo de mí, para ver cómo me voy a relacionar en este nuevo escenario que se me pone. Ya. Y Valparaíso tiene, o sea, se ve, tú lo recorres con la mirada y hay algo que se perdió en el camino. O sea, que tiene que ver con, digamos, lo que fue en el siglo XIX este puerto. Ay, y a pesar que se puede decir que la gente, no sé, por ejemplo, yo que tengo 26, no haya pasado por ese proceso, igual se me hace esa sensación como de que algo falta, como que, es como que, sí, no sé cómo explicarlo, pero como que veo el ascensor de artillería ahí detenido, como, y que todos hablan del gran pasado al paraíso, pero que hoy día no es. No, hoy día no es. Quedan cosas que testimonio de eso.
Ya, pero son... y no están lo suficientemente cuidados como deberían estar. Pero, Marcelo, de todos los trabajos que has hecho en fotografía, ¿te había pasado algo parecido en otro lugar? ¿Qué pasa eso? Como que, aparte de Valparaíso, no hay ninguna ciudad como que... Quizás la Salitrera es como muy... Ya la estoy tirando muy al aire. Yo no he estado en la Salitrera. Pero no es lo mismo que Valparaíso, porque no hay gente. Claro. Yo estaba en Arica, ponte tú, y no tiene nada que ver. O sea, Arica es... Nada que ver. No tiene esto que tiene Valparaíso. Ahora un paréntesis. Mi mamá vivió en Arica y siempre me decía que para ella Arica era como la abuela desdentada. Se cae a pedazos, está todo mal, pero igual uno le tiene un cariño y no puede soltar la ciudad de Arica. Ya. Esa es la referencia que me daba mi mamá siempre. Entonces, no sé cómo imaginármelo tampoco. Pero ¿qué te evocó Arica? ¿Cómo era la ciudad? No, yo estoy diciendo porque, a ver, en dónde estuve en Arica una vez. Entonces yo llegué en la noche y había como un camino ancho, etcétera. Ya llegué a mi alojamiento. Fui al frente a comerme un sanguchito porque eran las 11, 12 de la noche y estaba lleno de prostitutas, de estas que están en la calle, etcétera. Y al día siguiente yo miro y todo esto que se veía como una avenida de doble camino, que etcétera, es seco. Arica es seco y pobre. O sea, mucho más inhóspil. Pero claro, pero no tiene el pasado. O sea, yo no vi ese pasado como lo se ve acá. O sea, Valparaíso tiene la gracia que tú caminas por el plano y tiene algo de reminiscencia de capital europea. Sí, no, definitivamente. ¿Cachai? Mucho más que cualquier otra, porque andan todavía tranvías, o sea, andan todavía los troles, o sea, ¿me entendí? Sí, tiene un aspecto europeo. Venido a menos, pero tiene un aspecto europeo. Claro, tiene un aspecto europeo. Ahora, yo no sé cuál es la solución para Valparaíso, ¿me entendí? Yo traigo esta reflexión sobre que mi reflexión tiene que ver más con lo que estamos viviendo hoy como fenómeno en las comunicaciones, en el contacto con nosotros mismos, etcétera, que se ha ido perdiendo. Uy, pero Marcelo, una duda que me queda con eso que dijiste de Arica es que en la exposición es solo Valparaíso de día, Valparaíso de noche es un mundo aparte. Uh-huh. ¿Fue así como lo pensaste? Porque el submundo de Valparaíso nocturno es otro cuento. Sí. Lo que pasa es que, como te digo, no es un testimonial. O sea, yo no soy Larraín, me entendí, el gran fotógrafo chileno, que yo admiro su trabajo, pero yo nunca entré en eso. Ponte tú, hacía vida nocturna, pero no salía con la cámara. Cuando visitaba frecuentemente, iba con un lote de amigos y íbamos al J. Cruz, pero teníamos que ir después de las 2 de la mañana, porque sabíamos que a las 2 cambiaban el aceite. ¿Ya? Entonces a la mañana ya no nos despertábamos con ese reflujo que si vais a la 1, te despertáis después de la Chorrillana, estáis con un reflujo con el... Sí, una bomba de aceite. Porque cambiaban el aceite. O sea, te digo, digamos, tenía esa cosa de recorrer Valparaíso en la noche, etcétera. Pero hay toda una parte que ya que eran los bares de puerto, ya eso se perdió. Pero, ¿crees que el porteño le perdió el cariño a Valparaíso? Porque es mucho que se habla de lo antes, pero nunca se piensa en lo que puede ser en el futuro. Yo no creo que le hayan perdido el cariño, yo creo que hay mucha gente que está muy encariñada con el puerto. ¿Ya? Pero por otro lado, cuando las personas llegan a tener una mejor vida económica, se quieren ir a Viña. Sí.
¿Me entendí? O sea, claro, le ponen cariño y todo. Sí, pues, al final esta pasa a ser la ciudad dormitorio. Ujú. Pero, preguntándole quizás también de lo más vivencial, ¿tú crees que existe la opción de recuperar Valparaíso? ¿O...? Es que es una pregunta que yo creo que nadie tiene la respuesta. No. Mira, se necesita un cambio cultural importante. ¿Ya? Porque todo esto tiene que ver con que se haga por Valparaíso y no por los que están haciendo el cambio. ¿Entendí? O sea, he tenido todo tipo de administraciones acá en Valparaíso y nadie recupera el puerto. Y llegado el momento, los que hubo, siempre hay intereses personales que son mucho más fuertes que recuperar el puerto. Sí, eso es verdad. Acá hubo gobiernos UDI, movimientos de izquierda, ahora el Frente Amplio, y pasamos de lado a lado y el deterioro sigue. Claro. A mí me pasa también un poco que es... creo que es importante también cómo los ciudadanos viven su ciudad. Entonces, si es que no sé... empiezan a rayar las vías públicas, empiezan a cuidar poco lo que tienen. Sí. Yo creo que también las ciudades se van viendo en la medida que uno cuánto cariño les tenga. Uh-huh. Y me pasa a Santiago que se nota más por comuna. Ya. Sí. Me pasa que la intervención de murales y todo eso se hace con una vara muy amplia. ¿Ya? Deberían ser proyectos más estudiados pero por supuesto cuando tú le dices que no a alguien que su proyecto lo va a hacer igual. Sí. Va a rayar las paredes y todo el cuento. Entonces hay que tomarse en serio toda esta cuestión. O sea, realmente entender que somos el espacio que vivimos. Marcelo, y dándote vuelta a la exposición de ahora, si te puedo preguntar, por lo que te entendí, son dos partes. Entonces, si te puedo preguntar, ¿en qué se diferencia la parte de ahora de este inicio de año y después la segunda exposición? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Los detalles? Son fotos diferentes. Ya. O sea, yo acá presenté 16 fotos. En diciembre voy a presentar 16 fotos. Están todas con un tratamiento similar y sin embargo en la muestra que hice ahora aparecen seres humanos, aparecen habitantes del puerto, aparecen detalles como un arco de una casa, y por habitantes me refiero también aparecen perros, porque los perros son habitantes del puerto, en que a diferencia de Santiago, en el Barrio Alto, en donde la gente tiene su jardín, sus perros, acá tienen su comidita en la calle. O sea, y el perro sabe que su amo está ahí en esa casa y todo. O muchas veces no es de la familia, sino es comunitario también. Claro, también. Y la gente se encariña con ellos y por eso hay un retrato acá de una pareja de perros. Lo que viene en diciembre son planos más generales. Ya. Ya son conjuntos de casas o casas enteras. Entonces, en esta muestra estoy apelando justamente al término de la intimidad. Ya. Hay fotos de los cementerios. Entonces eso ya es algo que te trae directamente, o sea, una foto de un cementerio siempre está la muerte y ahí hay grandes preguntas. ¿Pero fuiste al Cerro Panteón o el de Playa Ancha? Panteón, acá. Ya. Ya, desde el Cerro Alegre hacia... Oye, siempre me llama la atención eso, como de repente estar en un restaurante comiendo y de fondo tener ahí las tumbas, o caminando en la calle. Me pasa, no sé, en Santiago los cementerios están muy escondidos. Acá el cementerio es como parte de la ciudad. Claro. Y también claro. se me hace mucha atención el Cerro Cárcel, como
es como en Santiago, la cárcel, el cementerio están mucho más ocultos. La cárcel en colina, lejos. O sea, antes la cárcel pública estaba en el centro de Santiago. Ah, sí. ¿Ya? Y claro, cuando optaron por cambiar la cárcel y todo el cuento, hicieron un edificio y todo un cuento, cuando se podía haber hecho lo que se hizo acá en Valparaíso. Es un gran valor esto que se hizo acá en la cárcel de Valparaíso, y que lo hicieron agrupaciones sociales que se tomaron la cárcel y que los querían echar y todo, pero sin embargo consiguieron que se respetara el que es patrimonio de la humanidad, y realmente es patrimonial. O sea, y yo fui a la cárcel cuando recién se le había declarado, se podían ver las cárceles. Es fantástico. Sí, eso. es un espacio que fue... Ese es un punto que Valparaíso lo hizo bien, como Sí, de la cárcel al parque cultural. Se hizo súper bien. Ahora están con dificultades porque tienen un déficit económico y todo un cuento, y que de nuevo las administraciones de... Sí. Pero oye, me quedando alta con eso del Cerro Alegre. Se puede ver el cerro, se puede ver detrás del cementerio, un poco el uno del Disidentes, y es una imagen como según yo, aparte de donde Valparaíso no tengo en otra parte del mundo, así como estar comiendo y tener ahí los muertos detrás. Bueno, sin ir más lejos, estamos acá en la radio y detrás, justo acá detrás está el cementerio. Mira, a mí me tocó una vez, antes que yo optara por la fotografía, te estoy hablando 20 años, 21 años, ¿Ya? con un amigo y las pololas, vinimos a pasear a Valparaíso y nos fuimos al cementerio católico, ¿Ya? y al frente estaba la cárcel, que estaba habilitada como cárcel todavía, Perfecto. y los presos que se asomaban veían estas minas y nos gritaban cosas, ¿Ya? no les chiflaban, les gritaban como halagos a las minas. Pero los presos estarían mucho más arriba, sí, pues con una altura... Está bien, pero ellos nos miraban. Pero no, sí, pues hacia abajo les miran a ustedes. Sí, ¿Ya? sí. Y gritaban cosas y todo. ¿Pero y eso cuándo fue? ¿Qué año? Oh, eso debe haber sido el 80 o 70. 80, el 79, no sé, una cosa así. Qué llamativo eso, sí. Pero perfecto de haber pasado. Pero sí, antes las cárceles estaban en espacios públicos. Ahora ya hemos llegado a una sofisticación de cárceles en donde incluso hay políticos que quieren ponerlas en el desierto, como una aislación, etcétera. Bueno, no sé, van cambiando los criterios. Sí, es una cosa que pasa. Marcelo, también una cosa que muchas veces me preguntan y que a mí me cuesta mucho responder, pero ¿qué tiene Valparaíso que lo hace único? Es como que yo lo veo y no puedo decir una cosa en concreto. Para mí es la suma de muchas cosas, pero ¿hay algo que para ti lo haga único? Es que, mira, un amigo mío que estuvo en Portugal, en Lisboa, ¿Ya? me dijo, son ciudades hermanas, y Lisboa tiene algo de lo que tiene Valparaíso. ¿Ya? Pero yo no estaba ahí, no te puedo decir. ¿Ya? Yo creo que esta situación de estos cerros, y que puede ser que San Francisco sea parecido, es que yo no conozco, no he estado en ni uno de esos lados, no te puedo decir. Marcelo, le doy la pregunta. ¿Cómo crees o cómo te gustaría a ti, en lo personal, que fuese el diálogo de la gente que va saliendo hoy día del Palacio Vergara? ¿Qué van a conversar entre ellos? ¿Cómo te lo imaginas? Sobre todo, no sé, una mamá porteña que va con los hijos. Que va con los hijos. Sí. Bueno, que conversen qué lugares reconocen, Ya. de qué lugares se acuerdan que existieron y ya no existen. Eso, y que cuenten algo de lo que les pasa, que puedan conversar, qué les pasa al contemplar la fotografía. Sí, me imagino que cada una de las fotografías, si es que se reconoce, trae consigo muchas emociones a la gente, muchos recuerdos. Trae recuerdos y... La casa por donde yo pasaba para llegar al colegio. Sí, pero sin embargo, si tú no conoces Valparaíso,
o sea, una persona en Santiago que nunca ha estado en Valparaíso, yo he mostrado estas fotos Ya. y los sorprende. Porque tienen un tratamiento especial. O sea, esto no dice nada de Valparaíso. ¿Te fijas? Es Sí. una ventana con un florerito y todo en latón y con óxido, etcétera. Puede ser en Coquimbo esto mismo, no Sí. sé, ¿me entendí? Pero es de lo que yo fotografié porque a mí me llama la atención eso. O sea, esto, ponte tú, parece una acuarela. Sí. Oye, pero, ¿y cómo fue el proceso post-edición? Claro, el proceso post-edición fue, mira, yo cuando trabajaba análogo Ya. y trabajábamos el blanco y negro, yo era súper buen laboratorista, o sea, sabía hacer una foto en blanco y negro con todos sus tonos de grises, con los negros, con los blancos, con información, etcétera. Pero yo iba un paso más allá y las pasaba por un proceso que es el blanqueo, Ya. y que lo íbamos haciendo con un paño, o sea, ya estaba revelado, pero lo íbamos blanqueando, entonces se iba transformando este blanco y negro en una cosa que es un poco lo que pasa acá. Perfecto. Entonces cuando yo me enfrenté a trabajar esto, yo no quería lo colorinche, sino que quería degradar el color, acercarlo a la cosa blanco y negro, pero que mantuviera un tono de un colorido. Te entiendo perfecto. ¿Ya? Uy, disculpa, está viendo acá, muy adelantando. Este es el nombre de la parte 2, ¿cierto? Un manto de tristeza, sí. ¿Cómo surge ese nombre? Pues, el gitano. Ya. El gitano, aparte de su famosa canción Valparaíso, cayó un manto de tristeza. Dice. Hoy sí también te puedo preguntar, ¿cómo fue para Ernesto Muñoz realizar la curatoría? Es que, bueno, Debe ser un proceso igual, no menor. o sea, es que con Ernesto nos conocemos hace más de 45 años. O sea, y él siempre me ha apoyado en mis proyectos y nos hemos nutrido mutuamente. Ya. Él siempre ha estado vinculado a fotógrafos. Tiene una excelente relación con Jorge Brandmeier, con otros fotógrafos, ¿ya? Ernesto, la verdad es que es una autoridad en lo que es la curatoría y el manejo del arte. Entonces, cuando yo decidí que iba a mostrar esto y que quería realizar, lo conversé con él y él me dijo que le encantaría asumir la curatoría. Yo lo invité a asumir la curatoría y bueno, hemos estado trabajando 1 año y medio ya en todo este proyecto. Hoy las de Un Manto de Tristeza están... ¿Ah? Me pasa que las de Un Manto de Tristeza como que todos los lugares los he visto, pero nunca, creo que cuando los veo a la rápida, nunca lo he sentido tan crudo. Nunca, no sé, como que lo tengo en el día a día, todo, paso nomás. Pero ahora como que si uno se detiene a ver la imagen, es como acuático, sí, es Valparaíso. Claro. Me parece que uno lo tiene tan metido que no se da el tiempo de observarlo. Claro. Eso me pasa, como que es la ciudad donde trabajo, donde vivo, pero que no me tomo el tiempo para mirarla. Exacto, o sea, pero es que eso es lo que hacemos los fotógrafos. Sí. Los fotógrafos hacemos una selección de lo que estamos viendo y lo ponemos en un contexto. O sea, mira, es como poder mirar sin adjetivos. No mirar y, qué lindo el día, sino que está el sol, no hay nubes, el cielo está azul. ¿Me entendí? Eso es como una mirada de fotógrafo. Sí, es como más descriptiva, pero uno le pone el... Justamente, ahora,
al estar haciendo esa descripción, pasa que en el uso de la profesión, o sea, en el habitar esta profesión, se va, o sea, el concepto de la composición, de los colores, de la luz, se va haciendo cada vez más orgánico, de uno, o sea, en el sentido en que es tu cuerpo el que reacciona. No, mira qué bonito lo que pasó. Marcelo, permíteme un segundo Sí. que nos está llamando un vecino. ¿Aló? Aló, hola, buenas tardes. Está escuchando todo el tema de Valparaíso, que la verdad es que es súper triste, ¿ah? Mire, yo quería aportar algo al caballero, que la verdad lo felicito porque es un amante de ese puerto. Yo la verdad le quería comunicar que yo, por ejemplo, conocí Valparaíso porque nací allá. Mis padres me sacaban a pasear en Navidad, me acuerdo, todas las vitrinas decoradas habían concursos de vitrina en esos años. La verdad que era maravilloso. Nunca se perdió el encanto de Valparaíso. Lo que yo sí que quería aportar de que realmente Valparaíso lo dejaron estar. Malas las autoridades, pésimas. Empezando por el tema de cuando fue el incendio en la calle Serrano, yo veo que hasta aquí todavía se mantiene eso en ruina. ¿Cómo no van a poder haber hecho nada en todo este tiempo? Entonces, el tema también del estallido, yo creo que, mire, lo que empeoró Valparaíso fue el famoso estallido. Uno que vio que hubo tanta maldad en ese tiempo porque lo transmitían por televisión y la autoridad en el medio avivando la cueca. Pues entonces, dígame usted, ¿qué amor por Valparaíso? Las autoridades nunca han nacido acá en ese puerto, entonces realmente el amor que han tenido por esa ciudad ha sido cero. La gente tiene que nacer en ese puerto para ser autoridad y querer ese lugar, era maravilloso. Pero hoy del estallido para adelante realmente ya la cosa empeoró y se dejó estar la ciudad. Sí. Malas las autoridades, porque Él lo ¿qué sabe. vamos a pedir? Tiene que ir al Palacio de Vergara a ver la exposición. Sí, mire, yo lo único que quiero terminar con esto sobre el tema de los rayados. La verdad es que los rayados ya han sido autorizados por el tema de la cultura, pues entonces ya qué cultura hablamos. Si la única manera de terminar con los rayados que se termina de una vez por todas con la fábrica de ese producto. Esos spray, eso están perjudicando más todavía el puerto y los trenes, ¿para qué decir? Yo quería aportarle eso porque me parece súper emocionante lo que habla usted, el señor que está ahí. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Pues, muchas gracias. Que esté muy bien, muchas gracias. Uy, me pasa también viendo las fotos de Valparaíso que, bueno, yo como nacido en Santiago, me pasa que las casas promedio santiaguinas son mucho más reservadas, mientras que la casa porteña es mucho más que uno ve la ropa colgada por fuera. Justamente. Entonces, es como súper distinto también como... De hecho, me acuerdo una vez muy chico, bajando por Santa Rosa con mi mamá, y había una casa y mi mamá me decía, oye, ese vecino no tendrá vergüenza que le vean todas las sábanas, las frazadas. No, pues es súper común acá. Y me di cuenta, sí, porque que la ciudad del Paraíso la gente suele tener un poco, como la casa un poco más expuesta, como no oculta, mientras que en Santiago cada casa está demasiado, se puede decir, protegida, resguardada con murallas y como que no se sabe nada de lo que pasa adentro. Uh-huh. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, es como dices tú, o sea, justamente yo utilizo esto de que se cuelgue la ropa, etcétera, como un sentido de la intimidad, que mi intimidad se relaciona con la intimidad de los otros. Entonces, claro, sí, para todos es normal y que se exhiben los calzones y que se exhiben esto y que se exhiben lo otro. Bueno, lo hacen todos, o sea, es parte de... Santiago es una ciudad mucho menos claro, cero en comparación. O sea, es que yo pensaba que era una cosa de la época, etcétera, pero no, pues Valparaíso tiene una cosa mucho más solidaria, más, no sé cómo decirla, pero que es más comunitaria, se puede decir. Claro, más comunitaria. Tiene una vida comunitaria intensa todavía. Existen los almacenes, existen las asociaciones de vecinos, etcétera, que
que muchas veces no tienen fines políticos. Y yo con eso no me quiero declarar un enemigo de la política ni nada de eso, sino que es distinto cuando la asociación tiene que ver con las inquietudes de los pobladores mismos. Hoy, Marcelo, también para toda la gente que después vaya al Palacio de Vergara, que hay sorteos de martes a domingo, así que pueden hoy o mañana ir y también poder después tener una conversación sobre Valparaíso. ¿Estás trabajando ahora en otro proyecto? ¿Algo más que se venga? ¿Algo que se vaya a venir pronto? Bueno, en diciembre voy a presentar la segunda pata de esto. En octubre tengo otro proyecto que se llama, hasta el minuto, se llama Belleza y Deseo. Ya. Y que es una reflexión sobre cómo vivimos el erotismo. Y ahí no te cuento más porque estoy esperando a ya tener armada la exposición. Oye, igual me imagino en ese sentido que para el chileno promedio, no sé, estar en un museo y ver cualquier cuerpo humano desnudo, no sé, debe ser reacciones súper ambivalentes. Bueno, pero... Me imagino que hasta la perla del mercader lo soporta bien el... Pero el espacio museal es un espacio de desnudo. O sea, tú vas al Museo del Louvre y la cantidad de monas piluchas es impresionante. O sea, la historia del arte. Sí. Así que si viene esa exposición en octubre, ¿y dónde va a ser? En la Universidad Autónoma. Ya, es en Providencia, en Santiago. Claro. Y la parte 2 también en el Palacio de Vergara. No, en... No. Pero el Parque Cultural, ¿cierto? Parque Cultural, sí. Ya, sí. Ahora, mis fotos, si lo llevamos al plano de la canción, Ya. tienen más que ver, o sea, no son la perla del Pacífico. ¿Ya? La perla del Pacífico es una canción tradicional de Valparaíso que te describe los cerros, etcétera, el cerro tanto, el cerro... Es más que ver con Valparaíso del Gitano, con que, como dice, un manto de tristeza cayó sobre las calles y los habitantes y es realmente, a mí esa canción me conmueve. Pero Marcelo, que siempre se habla de que, sí, que la joya del Pacífico, la perla del Pacífico y Valparaíso en cuanto a su ciudad portuaria, ¿tú sientes que es más ciudad portuaria o más ciudad de cerros? Yo creo que para el habitante ¿Sí? es portuaria, o sea, porque no le queda otra. O sea, todo Valparaíso da cara hacia el mar. Entonces, el porteño vive con la mirada hacia el mar, porque es muy fuerte el mar abierto, el horizonte abierto es algo muy fuerte. Y mi mirada es al cerro. O sea, para mí la mirada es hacia los cerros. Eso, le está la espalda al mar y lo que pasa mar, en la ciudad. Exacto, y que quiero, digamos, buscar relacionar estas búsquedas en que yo estoy, que tienen que ver con recuperar la intimidad, con los tiempos más lentos, con la fobia que yo le tengo a las redes sociales y todo, pero he tenido que participar de ellas para promover... sí, me cuenta que la muestra, que claro. en la Municipalidad de Viña también hicieron un video ahí Sí, con la gente. Sí, y estamos en Instagram y en Facebook y... Si lo puedes, por favor, avisar dónde están tus redes para que te puedan seguir. ¿Cómo te encuentran? Mira acá. Uy, y también, Marcelo, aprovecho de, bueno, aparte de agradecerte infinito toda esta hora de conversación que se me hizo muy rápida, como nos queda el último minuto, también invitarte a hacer un mensaje a la gente. Ahora, entonces en Instagram es @Marcelo con, que es KOHN .fineart, FINEART, Fineart, y en Facebook también, Marcelo con, KOHN. Marcelo, te dejo un minuto completamente libre para todos los auditores que te están escuchando. ¿Qué te gustaría decirle a la gente? Un minuto al cierre. Que cordialmente los invito a que vayan a tener esta experiencia de enfrentarse a estas imágenes y ojalá puedan ir con la disposición a hacerse la pregunta y habitar esa pregunta y estar relacionados con lo que ven y lo que les pasa.
Esa es mi invitación. Y que escuchen la canción del gitano. Justamente. Y lo otro es que el día 5 de julio y el día 26 de julio voy a hacer visitas guiadas, en que a las 12 del día en el Palacio Vergara voy a estar ahí como para responder cualquier inquietud y contar un poco cómo se hicieron estas fotos y a ver si entre todos juntos desentrañamos los puntos de vista en que se hicieron las fotos. Así que esa es mi invitación. Marcelo, muchísimas gracias por venir hoy día a la radio. Gracias a ti por la invitación. No, Muy que bien, se gracias. repita. Después para la segunda edición se viene de nuevo. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Hasta el próximo sábado. En Radio Portales 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl hemos presentado...